a una forma o a una manera diferente de, de definición, digamos, de los IPC en la parte práctica. Esto lo he construido únicamente con la intención de que logremos posicionarnos en nuestros cuadros de IPC y variables, ¿sí? Y saber con qué datos contamos para poder saber qué fórmula emplear. Esto es de suma importancia debido a que no siempre vamos a tener una tabla para los IPC, ¿sí? Entonces, vamos a tener que aplicar de una manera adecuada nuestras fórmulas. Si quieren, voy a iniciar a grabar de una vez y les sigo hablando. Yo esperaría hoy eh, una amplia asistencia y si no, pues con todo el gusto del mundo. Igual tengo preparada ya mi clase, así que sean todos bienvenidos. Fíjense que esta es una nueva forma de observar nuestras definiciones de IPC. Yo lo único que quiero es que logremos visualizar en la tabla qué datos tenemos para saber cómo aplicar nuestras fórmulas. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, hemos visto que por lo menos nuestra variables acumuladas lo sacamos, ¿sí? O lo extraemos de la sumatoria mensual que tengamos de nuestra variable intermensual, ¿sí? De nuestra inflación intermensual, ¿verdad? Entonces sabemos que en enero nuestra variable intermensual va a ser igual que nuestra variable acumulada, ¿sí? Y podemos ir sumando, ¿verdad? Es de lo principal que hemos visto. Al igual que nuestra inflación promedio o nuestra variable promedio. Entonces, sabemos que sumamos nuestras variables interanuales, dividimos dentro del número de variables que sumemos, que va a estar acorde específicamente al número de mes que tengamos, para ir sumando de enero a febrero, o de enero a marzo, o de enero a abril, así sucesivamente. Y vamos a ir sacando nuestros promedios. O sea, en el cuadro lo vemos de una manera simple cuando tenemos todos los datos. Pero, ¿qué va a suceder cuando no tengamos la tabla? ¿Sí? Y eso es lo que quiero que logremos descifrar el día de hoy para saber de qué manera aplicar nuestra fórmula. ¿Sí? Eh, Ojalá se sigan uniendo sus demás compañeros, ¿verdad? Para poder ir resolviendo el día de hoy con mucha satisfacción nuestra clase. Quiero que me colaboren el día de hoy, los que estemos, ¿verdad? Los que estén poniendo atención, que me vayan diciendo, mire, Lee, que esto va aquí, esto no, aquí se confundió, ¿verdad? Yo voy a tratar, al igual que ustedes, de ir armando esto, ¿sí? Entonces, si fueran tan gentiles, cualquier duda, vamos a estar a la orden, ¿sí? Entonces les voy a proyectar la clase que tengo diseñada para ustedes el día de hoy. ¿Sí? Lo puse en diferentes archivos. Sin embargo, este ejemplo, yo con todo el gusto del mundo se los voy a trasladar. Y esta tabla de acá también se las voy a brindar. Entonces, digamos, yo acá tengo todos mis datos. Sí, les voy a mostrar para que no piensen que es un engaño a ustedes.
Pero yo acá tengo todos mis datos y lo que quiero es que vayamos observando qué datos tenemos, ¿sí? O sea, como que si no los tuviéramos. De hecho, esto sí se los puedo brindar. De hecho, al igual que los años, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero es que traslademos esta redacción que tenemos acá hacia la tabla, que es lo más importante, para que logremos visualizar de alguna manera, ¿sí? La redacción conforme a la tabla. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces yo les puse aquí la pregunta, si ustedes quieren verlo así, de qué pasaría si nos piden los índices de precios al consumidor de la siguiente manera, ¿sí? Entonces vamos a iniciar brindando estos datos. Yo aquí tengo también todas las fórmulas que necesitamos aplicar, pero la intención es que con el desglose de fórmula que tuvimos o la desfragmentación de fórmula que vimos, sepamos cómo aplicar cada una de estas fórmulas, y valga la redundancia. Pero primero quiero que pensemos cómo trasladar esos datos hacia la tabla y conforme a esos datos establecer qué tipo de fórmula utilizar. Entonces acá dice, nosotros tenemos una disponibilidad sobre la información generada por el INE, que en el mes de agosto del año 2022, el IPC fue de 164.76, ¿sí? O sea que en agosto del año 2022, dice acá, ¿sí? Tenemos un IPC de 164.76. Nuestra variación intermensual de septiembre del 2022 es igual a 0.36, ¿sí? Entonces, con los datos anteriores, se nos solicita determinar el IPC para el mes de septiembre del 2022, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué fórmula vamos a utilizar? ¿Sí? Primero, nos vamos a nuestro formulario. Si quieren, yo la voy a rescatar de acá, porque por aquí creo que se las dejé. Eh, no, acá sí. Acá. Sí. Les voy a colocar las fórmulas y ustedes me van a ir diciendo, mire, licenciado, podemos aplicar esta fórmula para descifrar nuestro dato de septiembre, ¿sí? O sea, nosotros queremos un IPC de septiembre del 2022 y tenemos nuestra variación intermensual de septiembre, que es 0.36, y tenemos el IPC de agosto de ese mismo año. Entonces, ¿con qué fórmula vamos a iniciar? O sea, ahorita démosle a origen a lo que actualmente tenemos, ¿sí? ¿Qué fórmula utilizarían ustedes?
La fórmula de variación intermensual, despejándola. Excelente, ¿sí? ¿Por qué me dice usted que no vaya a anular su micrófono? ¿Cuál es su pensamiento principal para aplicar esta fórmula? Ya que contamos con los datos de la variación intermensual del mes actual y del IPC del mes anterior. Excelente, ¿verdad? Entonces usted ya está pensando en despejar esta fórmula y tenemos dos opciones, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Rosa. Rosa. Ujú. Vale, entonces usted lo que está pensando ya es saber si tenemos que encontrar a través de la fórmula de la variación intermensual el IPC del mes actual o del IPC del mes anterior, ¿cierto? Ujú. Porque esas dos fórmulas son las que podemos despejar de nuestra fórmula origen, digamos, ¿sí? Entonces, de esas dos fórmulas, vamos a utilizar, yo de hecho ya se los tengo acá, ¿sí? Vamos a utilizar el IPC del mes actual, ¿verdad? Que sería la variación intermensual más 100, todo esto dividido 100 por el IPC del mes anterior, ¿sí? Porque es la información que tenemos, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen esa operación, les tiene que dar 165.35. Si fuera usted tan gentil de poder hacerla, solo para saber si es cierto lo que estamos diciendo. Ahí en su teléfono, no tenga pena, si no tiene calculadora, ahí con su teléfono. 0.36 más 100, a mí me da 100.36. Si lo divido dentro de 100, me da 1.0036. Si lo multiplico por 164.76, a mí me da un dato que es 165.3136. Entonces lo dejo como 165.35. ¿Será correcto ese dato? Sí, eso me dio. Vale. Entonces, tenemos 165.35. ¿Sí? Con los datos que nos dieron, sabemos que nuestra fórmula origen va a ser la variación intermensual y que para poderlo aplicar, lo que estamos encontrando es el IPC del mes actual, ¿verdad? De esa fórmula origen, lo que queremos encontrar es el IPC del mes actual. ¿Sí? Muy bien. La otra redacción sería, ¿sí? Para el mismo caso. Dice que nosotros tenemos una disponibilidad de información generada por el INE, que en el mes de septiembre del año 2022, el IPC fue de 165.35, ¿sí? Que es este. La variación intermensual de septiembre del 2022 es de 0.36, que es este. Entonces, tenemos que determinar el valor de nuestro IPC para el mes de agosto del año 2022, ¿sí? Que es este. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La de IPC mes anterior. Exacto. Y nuestra fórmula de origen siempre va a ser la variación intermensual, ¿cierto? Porque ustedes Sí. se pueden dar cuenta que tenemos la variación intermensual. ¿Pueden ver mi puntero o no? ¿O sí? Sí. Sí, se ve. Entonces tenemos nuestra variación intermensual, 0.36, y tenemos nuestro IPC del mes actual, ¿sí?
Esa es la visión que queremos que tengamos, que quiero yo que tengamos, porque lo que tenemos que encontrar es agosto. Entonces, si nos posicionamos en septiembre, que era lo que les indicaba cuando estábamos realizando el laboratorio, nuestros datos ahorita, septiembre, sería nuestro mes actual. Y lo que vamos a encontrar entonces es agosto, que pertenece a nuestro mes anterior. Entonces, lo que quiero yo es el IPC del mes anterior, con los datos de septiembre, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la fórmula del IPC del mes anterior, que es igual entonces al IPC del mes actual, y el IPC va a estar todo dividido dentro de la variación intermensual más 100 y eso dividido 100. Entonces, si yo hago la siguiente operación, 0.36 más 100 me da 100.36. Eso lo divido dentro de 100, me da 1.0036. Borro mi calculadora y coloco 165.35 y lo divido dentro de 1.0036. A mí me da una cantidad de 164.7568752.491. O sea, 164.76. ¿Sí? Que es el IPC que yo necesito encontrar. ¿Sí? Aquí lo que quería yo era que comprobáramos que la aplicación de nuestras fórmulas están de manera correcta a ustedes. Desde el momento en que con los datos que contamos, ¿sí? Que son estos tres, nos están dando los IPC de manera correcta, ¿verdad? O sea que si usted aplica la fórmula origen de variación intermensual, hágala ahorita, nos tiene que dar ese 0.36. Entonces, si hacemos 165.35 dividido 164.76, igual nos da 1.0035809663. Yo lo multiplico por 100 y después le resto 100. Me da un total de 0.35809.663. ¿Es correcto? Sílica. O sea que estamos aplicando el despeje de nuestra fórmula de una manera correcta, ¿cierto? O sea, teniendo estos dos datos, yo ya puedo comprobar metiendo mis datos a la fórmula origen y puedo comprobar que mi variación intermensual es la correcta. O sea que mis dos IPC los logré encontrar con el despeje de nuestra fórmula, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo, por supuesto, junto con mi ejemplo, yo les puse esto, ¿verdad? Fórmula de la inflación intermensual o variación intermensual, que es lo mismo, ¿sí? Despejo la fórmula para el IPC del mes actual y el IPC del mes anterior. Eso ya lo tienen ustedes, ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya muchas veces lo hemos visto. Pero lo tengo acá. Por eso les puse dos opciones. Incluso aquí se los tengo así. Opción 1 y opción 2. IPC mes actual, IPC mes anterior. ¿Vamos bien hasta aquí ahorita? Sí. Sí. Estamos logrando trasladar la redacción a nuestro cuadro, ¿verdad? Que creo yo, o sea, yo lo estoy haciendo para ayudarles a ustedes que mentalmente nos posicionemos en el cuadro, que creo que es lo más importante, debido a que en el cuadro lo vemos de una manera más ordenada, ¿sí? Que la redacción a veces es vaga, entonces podemos pensar y repensar qué utilizar, qué tenemos. En cambio, si lo trasladamos al cuadro, ¿sí? Ahorita lo podemos visualizar, pero digamos que en el examen, ustedes mentalmente se pueden dirigir al cuadro y observar el panorama, ¿sí? De qué es lo que tenemos. Muy bien, vamos a pasar a otra situación, ¿sí?
Bueno, ahora nos piden lo siguiente, ¿sí? Dice que tenemos una disponibilidad sobre la información generada por el INE, que en el mes de noviembre del año 2022, el IPC es de 166.96. Nuestra variación interanual, dice acá, ¿sí? Para el mes de noviembre del 2023, o sea, nos posicionamos por acá, es igual a 4.29, ¿sí? Entonces, con los datos anteriores, necesitamos saber el valor de nuestro IPC para el mes de noviembre del año 2023, que sería este, ¿sí? Entonces, con esta información, ¿qué fórmula podemos utilizar? Deme un segundo. Perdonen ustedes. Entonces, ¿qué datos podemos utilizar? Ahorita les voy a colocar por acá, así de manera completa, nuestras formas. Jovencitos. ¿Podría ser la de variación interanual y despejable? Exacto. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que estamos relacionando o estamos viendo por qué camino tomar es debido a nuestras variaciones y no en relación al IPC, ¿cierto? Entonces, contamos con una variación interanual en este segundo caso. En el primer caso, contábamos con una variación intermensual y utilizamos la fórmula de la variación intermensual. En este caso, tenemos nuestra variación interanual y vamos a utilizar la variación interanual, ¿sí? Pero lo tenemos que despejar, ¿sí? Porque lo que tenemos es esta variación y tenemos el IPC del mismo mes del mes anterior al que queremos encontrar, ¿sí? O sea que lo que necesitamos ahorita es encontrar el IPC del mes actual, ¿sí? Noviembre de 2023. Voy a hacer un poquitín para acá, aquí. ¿Sí? Pero ya tenemos nuestro IPC del mismo mes del mes anterior. Despejamos la fórmula, ¿va usted? Se las voy a mostrar porque esa no la habíamos visto. ¿Sí? Tenemos la inflación interanual, que es igual al IPC del mes actual dividido el IPC del mismo mes del año anterior por 100 menos 100. La composición es la misma, ¿sí? Solo que con datos diferentes.
¿A qué me refiero? Que el IPC del mes actual es igual a la inflación intermensual, acá en este caso, y ahora va a ser la inflación interanual, más 100 dividido 100, multiplicado por el IPC. En la variación intermensual es por el IPC del mes anterior, ahora va a ser por el IPC del mismo mes del año anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos aplicando acá? Entonces yo tengo, ¿sí? Que el IPC del mes actual va a ser igual entonces a la variación interanual, ¿sí? Más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC del mismo mes que queremos encontrar, pero del año anterior. Y vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Vamos a ver. 4.29 más 100 igual me da 104.29. Lo divido dentro de 100, 1.0429 y lo multiplico por 166.96. A mí me da un resultado de 174.12, ¿sí? Que es el IPC del mes de noviembre, ¿sí? Acá nos va a variar, jóvenes. Yo esta tabla que tengo acá es la misma tabla de laboratorio, ¿sí? Entonces acá, cuando aplicamos la fórmula, en la clase anterior nos pudimos dar cuenta que podíamos variar en un más menos, un decimal, ¿sí? Un 0.01 más o un 0.01 menos. Entonces a mí me da 174.122584, ¿sí? Yo lo dejé acá como 174.12 porque esperaría yo que junto conmigo ustedes estén aplicando en su calculadora las operaciones, ¿verdad? Porque era ilógico aproximarlo a 74.13, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lick. Vale. Pero usted es la misma que responde siempre, ¿cierto? Los demás, solo usted está. Va, no importa, solo usted va a aprender, no se preocupe. Que el examen así viene, entonces no tenga pena. Ahora vamos a ver otra redacción, ¿sí? Vamos a borrar esto si desean. ¿Sí? Porque la idea es que de acá extraigamos la información para acá. Entonces, mentalmente, yo aquí no tengo ni un dato. Estoy trasladando todos los datos de la redacción hacia nuestro cuadro. Dice que tenemos la disponibilidad sobre una información generada por el INE, que en el mes de noviembre del año 2023, el IPC es de 174.12. ¿Sí? Si quieren lo vamos a poner acá, 174.12. Una variación interanual de noviembre de 4.29, ¿sí? Siempre del mismo año 2023, pero que necesitamos el valor del IPC para el mes de noviembre del año 2022, o sea, este. ¿Sí? Entonces, el esquema de la fórmula, ¿sí? Va a ser la siguiente. Lo que queremos encontrar es el IPC del mismo mes del año anterior a los datos que tenemos, ¿sí? O sea que en noviembre del 2023 se vuelve nuestro IPC actual, ¿cierto? Entonces el IPC del mismo mes del año anterior al que estamos estudiando va a ser igual al IPC del mes actual dividido la inflación interanual más 100 dividido 100. ¿Sí? Nos vamos para acá. Vamos a colocar entonces el IPC del mes actual dividido todo dentro de la variación interanual, ¿sí? Más 100 dividido 100.
Entonces, si yo hago mis cálculos por acá espero los estén haciendo. A ustedes, como les digo, si no, pues esta clase creo que va a ser la más importante que vamos a tener esta unidad 2. Tenemos 4.29 más 100 me da 104.29. Dividido 100 me da 1.0429. Borro mis cálculos de acá. 174.12 dividido 1.0429. Entonces a mí me da un total de 166.9575222936. Entonces tengo una respuesta de 166.96. Lick, disculpe, entonces esa fórmula se invierte para poder hacer el del año anterior. Exacto. Sí, pero tiene una razón de ser, ¿verdad? O sea, no es que yo digo la voy a invertir y ya, no. Yo la despejé de esta fórmula de acá. ¿Sí? Pero lo que quiero encontrar ahorita es el IPC del año anterior. Ajá. ¿Eso ustedes ya lo vieron en clase o no estuvo en esa clase? Bien, ¿cómo no, Lick? Sí. Va. Entonces sí, lo que quiero es encontrar este dato. Entonces cuando despejo la fórmula, el resultado que me da es este, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar de esa manera, ¿verdad? Como invertirla. Quiero encontrar yo trabajo mucho con mapas mentales, ¿va? Ustedes. Esa es mi táctica para el aprendizaje. Y al igual que usted dijo esa como palabra clave de invertir, entonces yo digo lo mismo, ¿sí? Cuando busco el mes actual multiplico y cuando busco el mes anterior divido, ¿sí? Por lo menos eso me quedaría a mí en mi mente, ¿verdad? Que sería lo más fácil, ¿sí? Que sería lo más fácil de identificar. Mes actual, multiplico, aquí está, miren. Hago primero mi variación interanual más 100 dividido 100 y multiplico por el IPC del anterior. Ya sea en este caso, del mismo mes del año anterior. Y cuando estoy buscando ese mismo mes del año anterior, divido, ¿sí? Divido el IPC que tengo dentro de la variación intermensual disponible, ¿sí? Entonces, si yo fuera estudiante, eso me aprendería, ¿no? Sí, así lo capté, Lick. Gracias. Ajá. Entonces, el IPC del mes actual, ¿sí? Multiplico a mi IPC. Y el mes anterior, a ese IPC lo divido, ¿verdad? Y nada más. Casi que esta va a ser una constante, véanlo así, ¿verdad? Si no lo aprendemos de esa manera, ustedes van a observar que esto es casi una constante. Solo que en una se multiplica y en otra se divide, ¿verdad? Y es fácil observarlo de la siguiente manera también como tip a ustedes. No sé si les interesa, si me escuchan o no. Pero puedo observar que si yo multiplico, incremento el IPC. Pero si lo divido, lo disminuyo. Aquí me sucedió igual. Cuando multipliqué, lo aumenté. ¿Qué quiere decir? Que estoy buscando lo más actual, ¿verdad? Porque entre más grande sea el IPC, es porque estoy llegando al mes más actual, digamos, ¿verdad? Vengo de lo anterior a lo más reciente. Eso quiere decir, pues, ¿verdad? Y cuando busco el anterior, me estoy yendo a un mes más atrás. Entonces se va a disminuir. Cuando multiplico, aumento. Cuando divido, disminuye. Es otra visualización que he tenido respecto a estas fórmulas, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar este caso. Vamos a tener otro escenario. Y la información que nos dan es este, ¿sí? Dice que nosotros tenemos en disponibilidad una información generada por el INE
que en el mes de diciembre del año 2022, nuestro IPC es de 167.35. ¿Sí? Y la variación acumulada de noviembre del 2023, ¿sí? Noviembre del 2023 es de 4.05. ¿Sí? Una variación acumulada, ¿verdad? Ya nos pasamos a otra columna, ¿sí? Variación acumulada. Ya no estamos ni en la variación intermensual, ni en la variación interanual, sino que variación acumulada. Y que necesitamos encontrar el valor del IPC de noviembre del 2023, o sea, este. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra fórmula origen? Variación acumulada, Lick. Exacto, ¿verdad? Porque es la variación que tenemos, ¿sí? Entonces, como tenemos la variación acumulada, ¿sí? Lo que quiero encontrar seguramente van a ser, ya sea el IPC del mes actual, que es lo que quiero conseguir ahorita, pero ya tengo el IPC de diciembre del año anterior. Coincide, ¿verdad? Coincide con los datos que tengo. En cuanto lo traslado a la tabla, observamos que coincide esa información, ¿cierto? Entonces, venimos acá y despejamos la fórmula de la inflación acumulada o de la variación acumulada, ¿sí? Que va a ser igual al IPC del mes actual dividido el IPC de diciembre del año anterior por 100 menos 100. Lo que queremos ahorita es el mes actual. Entonces va a ser igual IPC mes actual a la inflación acumulada más 100 dividido 100 multiplicado por el IPC de diciembre del año anterior al mes que estamos utilizando. O sea que si nos hubieran pedido noviembre de 2022, ¿qué diciembre tenemos que meter a la operación? El del 2021. 2021. Exactamente, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. O sea que dentro de nuestro cuadro ya nos estamos mentalmente posicionando de la manera adecuada, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Entonces vamos a operar aquí. Tenemos entonces la variación acumulada del año del mes de noviembre del año 2023, que es igual entonces a 4.05. Yo le sumo 100, me da 104.05, lo divido dentro de 100, me da 1.0405. Eso lo multiplico por mi IPC, sí, de diciembre del año anterior, en este caso 167.35. Y me da 174.127675. O sea, 174.13. Si se dan cuenta, estamos teniendo una variación mínima de un decimal, ¿cierto? Un 0.01 y más menos, ¿verdad? Ahorita observamos esa variación, ¿sí? ¿Estamos en acorde? Sí, Vale. Pero puede suceder que entonces, bueno, perdón. Acá yo lo tenía que poner acá, ¿sí? Entonces lo voy a cambiar a 174.13 como parte de nuestro ejemplo, ¿sí? Aquí está. Ahora los borramos nuevamente, ¿sí? Y tenemos la siguiente información. Tenemos en nuestro poder información del INE que en el mes de noviembre del año 2023 el IPC es de 174.13 con una variación acumulada en ese mismo año, en ese mismo mes de 4.05. Entonces tenemos que
identificar el IPC del mes de diciembre del año 2022. ¿Sí? O sea que si tenemos información actual, yo tengo que retroceder al año 2022. Ya desde ahí digo, es división, ¿sí? Utilizo mi fórmula de la variación acumulada o de la inflación acumulada, pero es división. Pero es división porque yo sé que tengo que decrementar ese monto, ¿sí? Esa es la asociación que quizás yo puedo hacer como bien simple, ¿verdad? Entonces, utilizo esta fórmula. IPC de diciembre del año anterior va a ser igual al IPC del mes actual con el que cuento. La inflación acumulada más 100 dividido 100. ¿Sí? Entonces meto a mi calculadora los siguientes datos. Hago primero el denominador, 4.05 más 100, 104.05. Lo divido dentro de 100, me da 1.0405. Entonces, borro de mi calculadora los datos y pongo 174.13 dividido 1.0405. Esto va a ser igual entonces a 167.3522345026 me da a mí. O sea, 167.35. ¿Sí? Podemos comprobar que mi IPC, que mi variación acumulada sea la correcta, sí, ¿verdad? Entonces vengo yo, teniendo los dos IPC, coloco esta fórmula entonces de variación acumulada, que sería 174.13 dividido 167.35 me da 1.0405.1389.3 multiplicado por 100 menos 100 y me da un total de 4.051389.3, o sea, 4.05. Compruebo nuevamente que la fórmula que estoy utilizando es la correcta, ¿cierto? Y los IPC que me están generando son también los correctos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, vamos bien. Vamos bien. Antes de que se termine la clase, solo déjenme. Quiero tomar asistencia acá. Va. Muy bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a tener otro caso. Este caso, la variación de nuestros decimales es diferente y los resultados que vamos a obtener también son diferentes, ¿sí? Realmente no vamos a encontrar un IPC del mes con exactitud, sino que lo que vamos a encontrar va a ser un promedio de IPC, ¿sí? Que es una palabra totalmente diferente, ¿verdad? Vamos a comprobar ciertas cosas, pero las variaciones aquí sí son mayores, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que el 169.39 es totalmente diferente al 169.32. Esto es debido a que lo que estamos utilizando es un promedio, o sea, no es un IPC de un mes con exactitud,
sino es el promedio de varios IPC, ¿verdad? Entonces, la redacción es hasta diferente, pero no imposible, ¿sí? Dice que vamos a tener en nuestra disponibilidad una información del INE, ¿sí? En que en los meses de enero a junio del año 2022, los IPC fueron los siguientes, ¿sí? Entonces, colocamos de enero a junio nuestros IPC. Solo corroboremos que sean los correctos: 153.14, 153.79, 156.10, 156.93, 158.98 y 161.89, ¿sí? ¿Y qué? Solo que pide los del 2023. Ah, sí. Bueno, le da los del 2023. Vamos a ver, no. La primera redacción dice que los que tenemos, ¿sí? Son de enero a junio del año 2022. ¿Sí? Yo los puse de manera correcta aquí, ¿cierto? Sí. Ah, va. Bueno, no me cambie la info, porfa. Ya estaba leyendo el siguiente. Ah, va. La variación promedio de junio del año 2023 es de 8.02. Nos vamos a nuestra última columna. ¿Sí? Esto es julio. Estoy mal yo. Posición en junio. ¿Sí? Y tengo 8.02. Entonces, con los datos que tenemos, debo extraer el valor promedio, ¿sí? De IPC. No me están pidiendo el IPC de junio del 2023, sino el promedio de esos IPC, ¿sí? O sea que me piden un promedio entre junio y enero del año 2023, ¿sí? Un promedio, ¿sí? Se los puse incluso acá. Da el promedio y no el IPC de junio. Da un promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula aplicamos, jovencitos? La de promedio, ¿sí? La variación promedio, ¿cierto? Porque es la variación que nos están brindando, ¿sí? Y acá solo dice una variación del IPC en el mes estudio. Pero podemos hacer una igualdad, ¿sí? De ecuación, como lo hicimos con anterioridad. Y podemos tener una variación promedio, donde va a ser el promedio de los IPC del mes actual respecto al promedio del IPC del mes anterior, por 100 menos 100, porque los tenemos, ¿cierto? Y acá no lo da. Entonces vamos a colocar para el promedio del IPC, ¿sí? Del mes actual o del año actual en este caso, que sería para el 2023, voy a colocar nuestra variación promedio más 100 dividido 100 multiplicado por el promedio de estos IPC. O sea que acá yo necesito solo un promedio. Yo acá, porque estoy en Excel, puedo observar que el promedio acá es 156.81, ¿ve? O sea que si ustedes suman estos 6 datos y lo dividen dentro de 6, nos tiene que dar un promedio de 156.81. Entonces voy a tener un promedio de IPC de 169.39. ¿Sí? ¿De dónde saco esto? Yo lo voy a colocar así, pero el dato es el promedio de esto, ¿sí? Y aquí está, mire, 169. Bueno, de hecho me da 169.32, pero a la hora de aplicar la fórmula me da 169.39. Aquí la variación es más grande, ¿sí? Pero podemos lograr establecer a través de nuestra fórmula, ¿sí? La variación promedio, si así lo quisiéramos, ¿sí? Acá el inconveniente es que en su literatura van a encontrar como una variación promedio solo el promedio del IPC al mes en estudio,
que solo sería de enero a junio, ¿verdad? De la variación interanual, que sería esta, ¿sí? Entonces yo me posiciono acá y me da 8.02, ¿cierto? Así es como logramos establecerla nosotros en clase, ¿sí? Pero podríamos meterle una fórmula, sí, haciendo una igualdad de ecuaciones, porque podemos tener promedios, ¿sí? Para encontrar también una variación promedio. Y así nos lo pueden dar si quisiéramos también la del año anterior. Nos van a dar siempre este 802, ¿sí? Con estos datos del año 2023 para encontrar un promedio del año 2022, que va a ser 156.75. O sea que la variación sí es mayor, ¿verdad? Porque tuvimos acá 156.81. Por eso es que la variación es grande, porque utilizamos el promedio de algo, ¿verdad? No un dato exacto. No sé si ustedes tienen alguna duda aquí o hasta dónde vamos, si tienen alguna duda. Disculpe, entonces, para aplicar esa fórmula tenemos que sacar el promedio de todos esos datos y así ejecutar toda la fórmula para que nos dé ese 169.39. Exacto, sí, así tendría que hacer. Pero por eso les puse acá que esto no es un IPC, o sea que lo que encuentran ustedes acá no es el IPC del mes de junio, digamos. No, aquí están encontrando ustedes el promedio de IPC que corresponde de enero a junio de ese año, ¿verdad? Para el mes actual, se los puse aquí, 169, aplicando la fórmula nos da 169.39. Acá, si lo sacamos del INE tal cual, nos da 169.32 como promedio de IPC. Por eso les digo que aquí la variación sí es diferente. Pero nos pueden dar un caso como este, ¿sí? ¿Alguna duda adicional? No, licenciado. Estamos bien, ¿verdad? Sí. Bien, Eli, gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que adicional a la información para el día de hoy es que logramos con licenciado Edgar colocar las notas en nuestro control de notas, ¿sí? Por ahí hicieron una pregunta que no respondí tampoco, pero dicen que si esa nota es solo el examen, claro, ¿sí? Claro que sí. Si ustedes no sé cómo lo observan ustedes en SOE Económicas, si alguien me puede mostrar, se lo agradecería. Tiene la opción de poder presentar acá. Me gustaría verlo, porque como yo lo observo, seguramente es totalmente diferente y se los voy a mostrar para que dejen de preguntar. Porque ya tenemos 4 años en la virtualidad y me siguen preguntando. Denme un segundo. Aló. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo está?
Si gusta, Andrea, muchas gracias por presentar. Esperemos un ratito a que Lick termine. Para mientras podrá dejar ahí su pantalla. Muchas gracias, hoy. Disculpen, jovencitos. Oyeron, era una llamada ahí de laboral. Bueno, entonces estoy observando que así lo ven ustedes, ¿sí? O sea que ustedes solo tienen zona, examen final y listo, ¿sí? Pero veo que abajo sí tienen la descripción. O sea que, ¿por qué me preguntan entonces si ya lo tienen? Porque a mí me aparece así. No sé quién fue tan amable de presentar. Andrea. Andrea, licenciada. Va, entonces ahora déjenme, yo les voy a decir cómo me aparece a mí, porque me aparece estas descripciones de abajo, donde dice 1 primer parcial, 2 segundo parcial, 3 laboratorios y el 25 examen final me aparece a mí idéntico en otro esquema, les voy a mostrar. Ujú. Andrea, si tuviera la gentileza de dejar de compartir, yo les voy a compartir ahorita. Muy fina, oye, gracias. Entonces, ok, yo lo tengo así, así. Entonces a mí me lo dan de esta manera también. Entonces yo lo que tengo son columnas, ¿sí? 1, 2, 3, zona
examen final y nota total, ¿verdad? Entonces, lo que voy a ir colocando ahorita es solo su nota del examen. ¿A qué me refiero? Que podemos utilizar el número 3 hasta que tengamos la zona completa, o sea, todos nuestros... Tuve como una interferencia. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, licenciado. Gracias. Va, entonces, yo esta columna 3 de laboratorios la voy a poder colocar hasta que tengamos todos sus laboratorios presentados. Sin embargo, ustedes me conocen a mí, los que han llevado clase conmigo. Para dar su zona, yo siempre les mando un cuadro preliminar. ¿Sí? En ese cuadro preliminar, si gustan, cuando hagamos el segundo parcial, entonces yo ya les coloco lo que llevamos de laboratorios. ¿Sí? Ahorita tengo calificado sobre 100 junto con el licenciado Edgar, porque no recuerdo yo cuántos laboratorios son. Lo voy a revisar bien. Entonces, una vez revisado cuántos laboratorios son, yo ya le voy a dar una nota sobre 30. Entonces, digamos que si tenemos 6 laboratorios, van a costar 5 cada uno. Pero si fueran solo 5 laboratorios, van a costar 6 cada uno. Si fueran 8, pues los vamos a prorratear y les vamos a colocar un punteo. Entonces, en el segundo parcial, vamos a colocar la nota del segundo parcial y si gustan, vamos a colocarles lo que llevan de zona con las hojas de trabajo que llevemos. Solo voy a corroborar con el Lic Edgar cuántas hojas de trabajo más nos quedan y ya les aplicamos una nota específica. Pero va a estar solo en el preliminar, porque en mi control de notas aún no lo puedo hacer, porque aquí tengo que colocar expresamente hasta que termine todos mis laboratorios. ¿Verdad? Entonces, eso quería contarles. Entonces ya su nota ya está colocada en el control de notas. Lo pudieron observar ustedes aquí también ahorita. ¿Verdad? Para darle continuidad a nuestro curso. Entonces, eso es todo por hoy. Les agradezco que hayan ingresado a mi curso. Yo, por supuesto que les voy a mandar este ejemplo del día de hoy para que lo tengan. ¿Verdad? Lo revisen y todo. Y el día lunes nos vemos en clase. Va a ser una clase diferente, como les dije. Al final estoy viendo de qué manera mejorar el servicio, así que voy a intentar por todos los medios que aprendamos lo más que podamos, ¿verdad? Vamos a iniciar ya la unidad 3, que si no estoy mal va a haber que aprendérnosla también, para toda la vida, por supuesto, pero seguro, la unidad, los IPC que corresponden a la unidad 2 y la unidad 3 van a venir en su examen. La unidad 3 lo que tiene es que es muy laboriosa. No es difícil, pero es laboriosa porque tenemos que extraer datos de acá, tenemos que sumar los depósitos monetarios de todos los bancos. Sí, vamos a ver un poco de cuasi dinero, la moneda dinero, cuánto dinero hay en circulación actualmente, ¿sí? Entonces tenemos que extraer varias cositas así, ¿verdad? Pero ahí lo van a observar, tenemos que hacer algunos análisis. Como les digo, el problema de eso es que tenemos mucha información y tenemos que hacer como un balance general, ¿verdad? Cuando nos dan todas las cuentas y tenemos que irlas extrayendo para ir sacando ciertos datos. Entonces, lo único que es laboriosa, pero no, esa no es tan difícil como los IPC. Considero yo que el IPC en el curso de macroeconomía es lo más complejo, pero es mi percepción nada más, ¿verdad? Así que pasen buenas noches. Muchísimas gracias por todo, licenciado Edgar. Nos seguimos viendo. Un gusto, licenciado. Gracias. Buenas noches, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Adiós. Feliz noche, Lic.